Listo, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Nos complace saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a esta segunda ponencia del programa Conferencias rumbo al Congreso, edición del mes de abril. Es importante recordar que este programa es de preparación para nuestro noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se llevará a cabo del 25 al 28 de junio en la ciudad de Arequipa, Perú. Los esperamos con mucha calidad en el claustro menor de la Universidad Nacional de San Agustín. Esta conferencia, como todas las anteriores, se estará transmitiendo por el en vivo de nuestra página de Facebook, la cual le invitamos a seguir y a poner me gusta. Así también, por los comentarios podrán formular sus preguntas a lo largo de la ponencia o comentarios que puedan ser leídos al final de la charla. Dicho esto, damos paso el día de hoy contactarnos con la presencia del licenciado Giuliano Milla Segovia, quien nos dará una conferencia bajo el tema Procesos del duelo en la terapia gestal. Pero antes de la conferencia del día de hoy, vamos a leer una pequeña reseña para conocerlo un poco más. Es licenciado en psicología y psicoterapeuta en orientación gestal. Es egresado de la Escuela de Liderazgo de la Young Men's Christian Association, la YMCA Perú. Ha sido coordinador del área de salud en la ONG Comunidad en el tópico de enfermería Shobo de la comunidad nativa urbana Shipibo-Conibo. Ha ejercido como docente en el Instituto Superior Daniel Alcides Carreón. Ha trabajado en distintos proyectos ganadores de los estímulos económicos para la cultura del Ministerio de Cultura en Lima y en Chincha, entre ellos Orquesta en el Barrio, Leamos Juntos, Huasi Libros, Junto a ti, Walkie, Educación para la Vida. Actualmente es reseñista también del teatro para el portal hispanoamericano Spoilerman. Trabaja en un proyecto de arte y psicoterapia en el anexo penitenciario Santa Mónica con el colectivo Walkie y atiende como psicólogo clínico en la consulta con adolescentes, adultos y familias. Así que nada más lo dejamos con el ponente del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por la presentación. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Juliano Villa Segovia, como ya me presentó Jorge. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema al que nos convoca este congreso tan importante. Le agradezco al Colegio de Psicólogos y a los organizadores del congreso por darnos la oportunidad a todos de poder compartir estos temas que tanto nos interesan a psicólogos, a las personas interesadas en la psicología, ¿no? Y a los estudiantes también, ¿no? A personas en general, etcétera, ¿no? Que nos ayudan a tener un conocimiento mucho más pleno de la psicología y por ahí ampliar nuestra visión sobre todo este mundo emocional, afectivo, eh, que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, ¿no? Creo que siempre la psicología ha sido interés de las personas, pero ahora se ve mucho más, ¿no? Por las redes sociales nos damos cuenta de que el interés es cada vez mayor y la gente se comienza a concientizar mucho más, ¿no? Eh, y nada, bueno, vamos a hablar sobre el duelo, ¿no? Lo vamos a enfocar desde la terapia gestal y esta conferencia va a tener tres partes. En la primera parte voy a hacer un resumen de lo que sería el duelo, de lo que entendemos por duelo. En una segunda parte vamos a hablar de algunos modelos explicativos acerca del duelo
y también sobre cómo se dan los procesos de duelo, ¿no? Porque hay diferentes enfoques, ¿no? Y asimismo vamos a ver la tipología del duelo y la pérdida, ¿no? Y en una tercera instancia vamos a hablar un poco más de Gestalt, ¿no? De la psicoterapia Gestalt y cómo la Gestalt nos ayuda a tener una visión particular del duelo, ¿no? Una manera de enfocarlo en los casos clínicos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por la primera parte, ¿sí? Bueno, para comenzar, entendemos duelo, ¿no? Desde su, digamos, razón etimológica de duelum, ¿no? O también de dolus o dolere, ¿no? Que es la misma familia etimológica, ¿no? Parten del mismo étimo, ¿no? ¿Y qué entendemos por duelum, por ejemplo? Entendemos contienda. Y si lo trasladamos a dolus, entendemos dolor, ¿no? O el verbo latino dolere, que significa sufrir, ¿no? Entonces, ahí tenemos las imágenes, ¿no? De lo que en primera instancia entendemos por duelo, ¿no? Tenemos la imagen de Star Wars de eh, de dos personajes que están batallando ahí con sus espadas especiales, ¿no? Que botan brillo, etcétera. Los dos Jedis que están peleando y están en un duelo, en una contienda. Como bien podrían ser dos caballeros de la Edad Media, o bien podríamos hablar de una guerra entre griegos y sus contendientes, ¿no? Entonces, ese primer acercamiento al duelo nos lleva a una idea de lucha, nos lleva a una idea de lo que sería un duelo, lo que entendemos como una batalla, duelo. Entonces, en primera instancia, hay que asumir aquí un significado. Cuando hablamos de duelo, estamos hablando de alguien que lucha. Estamos hablando de alguien que está en una batalla, que está peleando, ¿no? A veces pelean solos, a veces pelean en silencio, a veces pelean acompañados por un terapeuta, a veces pelean acompañados por la familia o por algunos amigos, pero finalmente están peleando, ¿no? Y de una pelea siempre uno sale con heridas, ¿no? El tamaño de esas heridas va a depender de cómo ha sido el acompañamiento y también en qué lugar nos encontramos y cuál ha sido la naturaleza de la pelea, ¿no? Entonces, en primera instancia, cuando hablamos de duelo, partimos de esto, de una lucha, ¿no? En segunda instancia, cuando hablamos de duelo, hablamos de dolor, de sufrimiento, ¿no? Del acto de sufrir. Ahí tenemos a esta serie bastante conocida, este anime, que es Naruto, y tenemos al maestro de Shikamaru que está agonizando y al costado vemos a todos los ninjas, los shinobis, en un momento de luto, ¿no? Que están en el velorio y todos están de negro, están vestidos de luto. En el anime nos transmiten esto, ¿no? El luto. Entonces tenemos otra forma de ver el duelo, ¿no? El duelo, en este caso, como guardar luto, el duelo como proceso, el duelo como llevar el dolor, ¿no? Como sufrimiento también, ¿no? Como pérdida. Entonces, ambas raíces etimológicas nos llevan a intuir lo que sería el duelo, ¿no? Lo que queremos comprender como duelo. Tanto lucha, nos quedamos con esta idea. Primero vamos a hablar de lucha y en segunda instancia vamos a hablar de pérdida, ¿no? De pérdida, de muerte. Ojo, no muerte en un sentido eh, de pérdida de un ser querido, ¿no? Que se va de esta vida, ¿no? De este mundo. Si no muerte puede ser un tránsito, pasar de una etapa a otra, y eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos con el tema. Pero nos quedamos con estas dos ideas. Primero, lucha y en segundo lugar, pérdida, ¿no? Sufrimiento, dolor. Muy bien. Entonces, queremos seguir definiendo qué es el duelo. Bien, tenemos aquí una propuesta de Freud en Duelo y Melancolía, uno de sus textos, principios del siglo XX, en el que dice que el duelo es la reacción ante una pérdida. Entonces, si vamos a hablar de duelo, vamos a hablar de una reacción necesariamente. ¿Ante qué? Ante una pérdida, frente a una pérdida. Entonces, cuando estamos frente a un duelo, ante un duelo, necesariamente va a haber una consecuencia, ¿no? Que va a haber una reacción, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos perdido algo. Entonces, quiero que asociemos duelo y pérdida. Son dos palabras clave ahora, ¿no? Esa es desde la visión de Freud, una visión bastante clásica del duelo.
Ahora, tenemos otra propuesta, que es la de Tizón, que la plantea en su texto Pérdida, Pena y Duelo, que dice que tanto los antropólogos como los psicólogos y los sociólogos plantean de que en todas las sociedades, en algún momento, las personas han tenido alguna manifestación social, cultural, religiosa, en la que se plantea un intento de recuperar lo perdido. Si nosotros hacemos una genealogía de la humanidad, si miramos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia, los seres humanos, todas las civilizaciones, siempre hemos planteado una forma en la que queremos recuperar aquello que se ha perdido. Rituales, liturgias, de repente algunas ceremonias en las que el ser humano intenta atravesar por un proceso para recuperar lo perdido. Han habido intentos en los que los chamanes, los sacerdotes, líderes de tribus y los seres humanos comunes y corrientes han intentado siempre recuperar aquello que se ha perdido, a través del animismo, a través de la religión, a través de las filosofías que se han creado a lo largo de la historia. Esto nos dice que el duelo es algo común a la especie humana. Es algo que todos tenemos que llevar en algún momento. Ojo, en este momento sí lo estoy planteando el duelo como pérdida grande, ¿no? Como muerte. Pero ver el duelo como pérdida, como una gran pérdida como la muerte, nos hace ver también los pequeños duelos, ¿no? Los duelos que tienen que ver con la vida natural del ser humano, ¿no? Con el proceso del día a día. Entonces, partimos ahora de otra idea, ¿no? Que en la civilización siempre han habido formas de contención de la pérdida. La psicología ha aparecido con formas especializadas para contener la pérdida y para darle un cierre a esta pérdida, ¿no? Para procesarla. Pero desde antes, en la humanidad siempre ha habido diferentes maneras de procesar esto, ¿no? A través de diferentes manifestaciones sociales, religiosas, culturales, que hasta el día de hoy las mantenemos. Después vamos a volver a este punto porque eh, este momento histórico en el que estamos viviendo ahora, siglo XXI, ya nos habla eh, de un momento histórico en el que los procesos que se han creado a lo largo de la historia para contener toda esta pena, todo este dolor, todos estos procesos eh, de luto, de duelo, de muerte, han ido desapareciendo. Bien, pero vamos a volver sobre eso después. Muy bien. Entonces, como les estaba planteando, a lo largo de la historia han habido diferentes manifestaciones, ¿no? Tenemos diferentes rituales, ceremonias, en diferentes momentos de la historia, que han ayudado a que el ser humano lleve con un poco de ayuda ese dolor, tanto de la muerte como de otro tipo de pérdidas. Pero finalmente existe una suerte de terapéutica secular, lo quiero plantear así, ¿no? ¿A qué me refiero con terapéutica secular? Que la civilización ya ha tenido manifestaciones, ¿no? eh, Manifestaciones tanto religiosas como manifestaciones sociales, ¿no? Pero, digámoslo así, eso en el campo de lo profano, si es que tomamos a la psicología como un campo más especializado para llevar el duelo y la pérdida, ¿no? Aunque, aunque estos rituales tenían y tienen un alto potencial para aprender a llevar la pérdida y el duelo. Bien. Por ejemplo, en el año 2021, Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, eh, planteó en un texto la desaparición de los rituales, que las sociedades cada vez están dejando a un lado los procesos rituales de la humanidad. Nos estamos secularizando cada vez más, porque antiguamente tendíamos más a llevar nuestros procesos psicológicos, sociales, afectivos, a través del ritual, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que no usamos el ritual y usamos diferentes formas eh, que a veces no son las mejores para llevar todos estos procesos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que de repente, en vez de llevar mi proceso de duelo a través de una manifestación, por ejemplo, en los casos de la muerte, tan común como el velorio, el uso del luto, la contención familiar, en el caso de Occidente, la misa católica, o de repente el funeral cristiano, etcétera, para contener el duelo, estamos optando por otras formas, ¿no? Y formas no tradicionales. Eso hace un poco más complicado.
la cuestión. Y lo vamos a ver más adelante con algún ejemplo que voy a poner. Muy bien, pero lo que quiero que tengamos claro hasta ahora es que los procesos de duelo siempre se han dado en un contexto, en un margen, a través de la historia, y siempre ha habido espacio para la contención. No solamente que la psicología lo va a plantear de otra manera. Muy bien. Entonces, ahora, ¿por qué es importante atender el duelo? El duelo tiene consecuencias, consecuencias en nuestra salud, ¿no? Entonces, el duelo no es una cuestión de construcción cultural, no es una cuestión para tomarla a la ligera, ¿no? Sino que es algo a lo que le debemos prestar bastante atención porque finalmente va a tener consecuencias en nuestro organismo, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, planteados por Warden, es que entre el 10 y el 15% de las atenciones clínicas trae un duelo del fondo no resuelto, privando a las personas de un estado de bienestar. El 10 y 15% de pacientes que llegan al consultorio, en otras palabras, eh, tienen con los problemas que llevan al consultorio un duelo de fondo. De repente alguien llega por un problema de orden de la personalidad, un trastorno de personalidad. Otra persona llega por problemas de pareja, otra persona llega porque tiene problemas de ansiedad. De fondo hay duelos. Eso es lo que nos quiere decir Warden. Que la gente llega con un problema y finalmente aparecen con un problema de duelo de fondo. Después vamos a ver qué tipo de duelo es. Cuando hay un duelo oculto, vamos a decirle por ahora duelo oculto. ¿No? Llegan con una problemática al consultorio y de fondo hay un duelo, ¿no? Que no ha sido tratado. Es más, que en casos no ha sido percibido por la misma persona. No se ha dado cuenta que ha estado atravesando por un duelo o que tiene un duelo ahí contenido que quiere ser expresado. Entonces, el duelo es más común de lo que parece. Otro dato nos dice que entre el 8 y el 10% de personas en un proceso de duelo presentan complicaciones, es decir, duelo patológico. ¿A qué no me refiero con esto? ¿A qué se refieren los datos con esto? Que del total de personas, del 100% de personas que atraviesan un duelo, porque el duelo es lo más normal de nuestra naturaleza humana, el 8 y el 10% de estas personas, del total, atraviesan un duelo patológico, es decir, un duelo complicado, un duelo que no está siendo bien procesado y que genera complicaciones, ¿bien? Y que va a deteriorar la salud mental, va a deteriorar la salud física, y eso va a generar que las personas no experimenten bienestar en sus vidas, ¿no? Y sus familiares, por consiguiente, también la van a pasar mal. Entonces, ya esto nos habla de que debemos prestarle más atención al duelo, ¿no? Además, el duelo no tratado genera efectos en el sistema nervioso. Eh, Esto altera los estados emocionales. Por lo tanto, vamos a tener problemas de estrés, problemas de ansiedad, por ahí puede aparecer una depresión, ¿no? Pueden haber síntomas psicosomáticos, entre otras cosas, ¿no? Si es que el duelo no se trata. ¿Por qué? Porque evidentemente el sistema nervioso se va a ver comprometido. Asimismo, tanto el DSM-5 como el CIE-10 categorizan al duelo, ¿no? En el caso del DSM-5, se le puede etiquetar como duelo complicado, se le puede categorizar como duelo complicado. Muy bien, asociado a trastornos relacionados con traumas y estresores. Y en el caso del CIE-10, se le puede clasificar dentro de los trastornos de adaptación. Entonces, estamos viendo que el duelo es un problema, en primera instancia, bastante importante, al que prestarle atención. Bien, y asimismo es un problema que puede comprometer nuestra salud mental, muy bien, y por lo tanto nuestra salud física. Entonces, tenemos claro que es un problema que le debemos prestar mucha, pero mucha atención. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre algunos tipos de duelo patológico. Muy bien, habíamos dicho que los duelos que no se resuelven, y más aún, los duelos que tienden a ser complicados, los podemos llamar duelos patológicos. Entonces vamos a ver cuatro categorías de duelos patológicos, ¿no? La primera categoría es la de duelo crónico. Cuando hablamos de duelo crónico, hablamos de un duelo que se prolonga mucho en el tiempo y que no tiende a tener una conclusión, a tener un cierre, a una resolución. Muy bien, los síntomas se extienden a lo largo del tiempo, incluso se puede volver una depresión. He ahí que estamos hablando del duelo crónico, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de duelo enmascarado, nos referimos a un duelo cuyos síntomas físicos o conductas desadaptativas, que pueden ser el alcoholismo, las drogas, pueden ser alguna manifestación del comportamiento, la promiscuidad, el exceso de trabajo, etcétera, cualquier forma desadaptativa de comportamiento encubren la pérdida.
la persona se puede refugiar en el trabajo, ¿no? Y puede estar trabajando todo el día y la atención a su familia disminuye. O de repente la persona está fumando en exceso y entonces su salud se va a ver perjudicada. Muy bien, pero esta manifestación sintomática de la compulsión en estos casos, ¿no? De una persona workaholic o alguien que está acostumbrada a andar fumando, van a encubrir la pérdida. Son maneras de dejarle de prestar atención al duelo y poner atención en en otras, eh, en otras cosas. Muy bien, entonces estamos hablando de un duelo enmascarado, ¿no? En primera instancia tenemos el duelo crónico y en segunda instancia al duelo enmascarado. Cuando hablamos de un duelo retrasado, estamos hablando de un duelo que se pospone, ¿no? Que se suprime o que se inhibe. Se pospone porque de repente hay cosas a las que hay que prestarle atención. En los casos de pérdida de un ser querido, es lo típico que pasa cuando una persona está tan focalizada en los trámites de la funeraria, está poniendo toda su atención en que los demás miembros de su familia se encuentren estables porque están mal y conmocionados por lo que acaba de pasar, que la persona pospone el duelo. Muy bien, y a veces lo pospone mucho tiempo y eso se vuelve también crónico, ¿no? Entonces, no ha habido espacio ni momento para que inmediatamente haya una manifestación del dolor, haya un inicio del proceso de duelo, ¿no? Sino que se pospone. Es como que está ahí esperando a ser mirado. Muy bien, entonces el duelo retrasado es el duelo que está esperando a que lo miremos para que se pueda resolver. Muy bien, eso es en algunos casos. En otros casos, se suprime o se inhibe porque las personas son persuadidas a no manifestar su duelo. ¿Por qué? Porque tienen que ser fuertes, porque tienen que mostrar fortaleza, porque de repente han surgido problemas secundarios que hacen que dejemos de mirar el duelo, etcétera, ¿no? Entonces el duelo retrasado es un duelo que se inhibe. Muy bien. Y finalmente tenemos el duelo desproporcional, ¿no? Que es el duelo que se vuelve un ducto emocional de otras dolencias emocionales. Ese es un caso que está más asociado digamos, trastornos de personalidad o a otros cuadros psiquiátricos. ¿Por qué? Porque en el duelo desproporcional, la persona que está atravesando el duelo está usando el duelo como un ducto de otras emociones no resueltas, de otras emociones no expresadas, ¿no? De otros conflictos emocionales. Entonces se vuelve un ducto de todo aquello que no ha sido trabajado antes, de todo aquello que no ha sido mirado antes y que el duelo eh, propicia que todo esto emerja. Muy bien. Entonces, se vuelve de repente el pretexto, la excusa para comportamientos desadaptativos, para conflictos familiares, para otro tipo de manifestaciones sociales y conductuales. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de duelo patológico, estamos hablando de estas cuatro formas de duelo, ¿no? Por una parte, el duelo crónico que se prolonga, el duelo retrasado que se pospone, el duelo enmascarado que se oculta y el duelo desproporcional que sirve como pretexto o justificación. Muy bien, para otras manifestaciones. Ahora, vamos a hablar de la tipología de la pérdida, porque acuérdense que hace unos momentos dijimos que hay dos palabras clave que es duelo y pérdida y que están asociadas, ¿no? La definición de Freud nos decía que el duelo es la reacción ante la pérdida. Muy bien, entonces hablemos de la pérdida. Hay una tipología de la pérdida, según Tizón. Muy bien. Podemos hablar de pérdidas relacionales. Cuando hablamos de pérdida, y evidentemente hacemos duelos por las pérdidas, entonces puede haber un duelo por una pérdida relacional. En este caso, hemos perdido a un ser querido que es amado, a un ser querido que es odiado o a relaciones ambivalentes, ¿no? A un ser querido con el que tengo amor y odio. Cuando hablamos de pérdida, no estamos hablando solamente de la pérdida vital, ¿no? De alguien que ha dejado este mundo. Nos referimos también a la pérdida por separación, por divorcio, muy bien, por enemistad, por cambio de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Son pérdidas relacionales, ¿no? Pérdida por la distancia, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera forma de caracterizar a la pérdida, ¿no? La pérdida relacional. Ahora hablemos de la pérdida intrapersonal.
Cuando nos hablamos de pérdida intrapersonal, es decir, de aspectos del interior, intra, estamos hablando de pérdidas de aspectos o partes de uno mismo, del self. Muy bien. Entonces, cuando hablo de pérdidas del self, estoy hablando de aspectos que yo estoy dejando de mí mismo, facetas, facies de mí que ya no me están siendo útiles o funcionales, ¿no? Eh, alguna parte de mi carácter, alguna manifestación de mi carácter que no sea tan adaptativa, ¿no? O de repente alguna manifestación de mi carácter que yo creía adaptativa, pero en realidad no lo es, ¿no? O de repente una forma de ser que ya no me está haciendo útil y que me está perjudicando, o de repente alguna faceta mía respecto a algún talento, alguna capacidad, a alguna, alguna costumbre, etcétera, ¿no? Que de repente se manifestaba con algún grupo de amigos o de personas, etcétera, ¿no? Entonces, una pérdida intrapersonal es como si yo abandonara, si yo dejara atrás una parte de mí mismo, porque esa parte de mí mismo que estoy dejando atrás, en adelante ya no me está siendo útil. Y no solamente no me está siendo útil, sino que ya no me siento pleno con eso, ¿no? Al margen de la utilidad, esa parte de mí mismo que estoy dejando atrás, de repente no es tanto de mí mismo, de repente es una parte que se anexó a mi yo, pero que ahora decido dejarla atrás. Muy bien, entonces es algo que ha estado conmigo, ¿no? Y que estoy dejando atrás. Muy bien, es una parte mía que estoy dejando atrás. O es una parte que decidí hacer mía y que estoy dejando atrás, que es muy distinto, ¿no? Porque una cosa es que algo sea mío, ¿no? Y otra cosa es que yo decida que algo sea mío, que podría ser muy bien alguna costumbre colectiva, alguna forma de carácter que he tomado de otras personas, de repente algún hábito, etcétera, ¿no? Pero lo estoy dejando atrás. Muy bien. Con los hábitos pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas materiales. Cuando hablamos de pérdidas materiales nos referimos a objetos concretos, como bien podría ser un mueble de una casa, podría ser de repente una antigua mesa que ha sido de todas las generaciones de mi familia, o bien podría ser una casa, o bien podría ser un lugar, o bien podría ser de repente un lugar de trabajo, por ejemplo, ¿no? Una profesión, etcétera. Muy bien, a eso nos referimos con pérdidas materiales. Y finalmente, con pérdidas evolutivas, nos referimos a todo aquello que yo voy dejando, que yo voy perdiendo, porque estoy desarrollándome como ser humano, evolutivamente hablando. Es decir, nos referimos estrictamente al desarrollo biológico evolutivo. Por ejemplo, pasan los años y uno va perdiendo el color del cabello, aparecen las canas, o se le cae el cabello, ¿no? Pasan los años y vamos perdiendo la juventud, ¿no? De repente vamos perdiendo la forma de nuestro cuerpo, qué sé yo, cualquier manifestación biológica, ¿no? Entonces vamos perdiendo eso, ¿no? De repente también puede ser la pérdida de la presencia de los hijos en casa, porque ya evolutivamente el ser humano decide casarse, decide de repente relacionarse con otros seres humanos, viajar, dejarle casa porque ya es adulto, etcétera, y los padres experimentan el nido vacío, ¿no? Y hay una pérdida también ahí, no hay un luto, ¿no? Porque el hijo, la hija, los hijos ya no están en casa, ¿no? Entonces, eso es parte del curso natural de nuestra evolución como seres humanos. Entonces, ahí también vamos a hablar de una pérdida, ¿no? Por ejemplo, la menopausia también es una pérdida evolutiva, ¿no? Estamos pasando a a otro ciclo, muy bien, pero eso es parte de nuestra biología. Entonces, eh, lo clasificamos de este modo, ¿no? Como pérdidas evolutivas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de todos estos tipos de pérdida, estamos hablando de pérdidas que provocan un duelo, ¿no? Porque el duelo es la reacción ante estas pérdidas. Bien, nos vamos a quedar con eso. Ahora, acá viene algo muy importante, ¿no? Porque ya tenemos más o menos un esquema claro de qué es el duelo, qué es la pérdida, cuál es la tipología de la pérdida y cuál es la caracterización del duelo, ¿no? O también podríamos hablar de tipos de duelo. Entonces, ya que tenemos claro eso ahora, vamos a hablar de la elaboración del duelo. Muy bien, y eso es algo bastante sencillo, ¿no? Acá la palabra clave es elaboración. Elaborar es manipular, es actuar, muy bien, es moldear.
Entonces, cuando yo elaboro mi duelo, vamos a usar esta metáfora, yo estoy moldeando mi duelo, estoy haciendo algo con mi duelo. Tengo un rol activo con mi duelo. Me estoy involucrando en mi duelo, me estoy enfrentando al duelo, me estoy confrontando con el duelo. Entonces, a eso nos referimos con elaboración. ¿Pero elaboración de qué? De procesos psicológicos que inician desde el momento de la pérdida y terminan con la aceptación de una nueva realidad interior y exterior a la persona. Porque cuando uno está en un proceso de duelo, atravesado por una pérdida, la realidad interior va a cambiar. Ese es el curso natural, que la realidad interior cambie. Tiene que cambiar. Muy bien. Yo digo tiene ahora porque ese es el, digamos, el margen natural del ser humano, ¿no? Pero en un proceso terapéutico no hay que presionar a las personas, ¿no? Pero para tenerlo claro es que la dirección de la terapia tiene que arribar en un cambio. De todas maneras tiene que haber un cambio, ¿no? Ya en el vínculo terapeuta-paciente, el ritmo ya depende de cada persona, ¿no? Pero tiene que cambiar, tiene que haber un cambio interior. Y también tiene que haber un cambio exterior. O la percepción del mundo exterior tiene que ser distinta. La persona va a tener una nueva identidad, por así decirlo. La persona va a tener una nueva visión del mundo. No va a tener una cosmovisión de las cosas totalmente distinta al momento anterior a la pérdida. Muy bien, pero todo eso va a ser posible siempre y cuando haya una elaboración del duelo. Es decir, en la medida que la persona se involucre en el duelo. Si se involucra en el duelo, entonces vamos a hablar de una elaboración. Muy bien. Y ahora vamos a ver cuál es la forma de elaborar el duelo, ¿no? Porque hay diferentes modelos explicativos del duelo. No hay una forma de elaborar el duelo, hay muchas formas, ¿no? Hay muchas propuestas para comenzar con la elaboración del duelo, ¿no? Y eso depende de los diferentes modelos explicativos que vienen de tradiciones psicoanalíticas, cognitivistas, constructivistas, fenomenológicas, humanistas, etcétera, ¿no? Que proponen un proceso de duelo, ¿no? Es decir, pasos a grandes rasgos por los que atraviesan todos los seres humanos de forma natural o artificial en sus procesos de duelo. Muy bien, porque cuando hablamos de elaboración del duelo, tenemos que partir de algo, ¿no? El punto de partida siempre va a ser el momento de la pérdida. Solamente puede haber duelo si es que hay una pérdida. Entonces, primero hay pérdida y después se inicia el proceso de duelo. O empieza simultáneamente con la pérdida. Muy bien. Entonces tenemos estos modelos explicativos, ¿no? Que nos van a proponer rutas para la elaboración del duelo, ¿no? Rutas por las que espontáneamente pasa el ser humano o por las que artificialmente pasa el ser humano. ¿Por qué? Porque hay procesos de duelo que son no directivos y se acompaña a la persona en su proceso natural eh, de, de tránsito por el duelo y hay procesos que son directivos, en los que se promueve el rol activo de la persona para que se involucre por el duelo y se vaya moldeando, ¿no? Y el terapeuta también tiene un rol más activo. Entonces, vamos a hablar de estos modelos a grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Kubler-Ross, que es un modelo de 5 fases, ¿no? Comienza con la negación y eso es el más difundido, ¿no? Y lo hemos visto mucho en redes sociales y también se conoce mucho, que comienza con la negación de la pérdida. Hay un momento de ira o de rabia, hay un momento de negociación, ¿bien? De depresión y finalmente de aceptación, ¿no? Por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross dice que el momento de negación es como un amortiguador. ¿Por qué la persona ante la pérdida reacciona con la negación? Porque es un mecanismo natural del organismo para contener la pena, ¿no? Es un mecanismo natural del organismo para amortiguar el dolor. Si yo no negara como reacción inmediata mi pérdida, la conmoción sería tan grande que me podría derrumbar y podría iniciar un proceso de depresión. Entonces, no es el camino correcto hacer sentir mal a una persona o presionar a una persona para que acepte lo que ha pasado, ¿no? Porque si pasa eso, entonces probablemente no va a poder amortiguar esto y no va a tener tiempo para asimilarlo. Si yo no tengo tiempo, si yo no niego en primera instancia, porque es una forma de defensa, no es como si te cubrieras, ¿no? Imagínense que una pelota está cayendo y uno voltea la vista, ¿no? Y se cubre, eso sería la negación, ¿no? Y eso me amortigua.
del golpe. Entonces, si la pérdida, y sobre todo cuando las pérdidas son abruptas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la pérdida por, em, por accidente, ¿no? O la pérdida por homicidio, ¿no? O la pérdida por un momento de infidelidad, ¿no? Que cambia las cosas así, de un momento a otro, ¿no? No se lo esperaba a la persona y de un momento a otro todo cambia, ¿no? Porque se entera de una noticia que no le gusta. O un momento a otro, la familia decide mudarse de un país a otro porque la situación política en el país no está bien. Entonces hay un duelo material, ¿no? Porque se trasladan de un país a otro y tienen que comenzar rápidamente el viaje, ¿no? Se tienen que mudar de un momento a otro. Entonces, primero tiene que haber un amortiguador porque los cambios son tan abruptos que pueden saturar a la persona, ¿no? Pueden desequilibrarla emocionalmente. Entonces, la negación cumple su rol ahí, ¿no? Hay que acompañar en el proceso de negación. ¿Por qué? Porque es un amortiguador, ¿no? Craso error sería de que ante una manifestación de negación yo diga, no, pero date cuenta, acepta, ¿no? A veces la terapia, y eso pasa mucho con la terapia gestal, ¿no? Que entendemos la confrontación como una forma abrupta de intervención, ¿no? Y a veces eso puede ser bastante violento, ¿no? Que yo confronte como terapeuta, y eso, porque eso pasa mucho en la gestal, que a veces los terapeutas, y sobre todo cuando hablan de la gestal del viejo oeste, cuando los terapeutas confrontan, a veces tienden a ser un poquito toscos, ¿no? Y lo digo en buena onda, ¿no? Para los terapeutas gestal, ¿no? Tienen a ser un poquito toscos porque quieren confrontar, ¿no? Pero yo siempre he pensado esto, y se lo he dicho en algún momento a algunos colegas, que es como cuando uno hace una intervención quirúrgica, uno no hace la disección de golpe, ¿no? Uno primero tiene una visión de lo que va a hacer, un plan, y lo tiene que hacer con finura, ¿no? Contacto, ¿no? Contacto, ¿no? Creo que esa es la metáfora más clara, ¿no? Hay que tener tacto, ¿no? Y hay que tener tacto también en el acompañamiento. Entonces yo no puedo obligar a una persona a que vea lo que no quiere ver todavía, ¿no? Hay que tener bastante paciencia para eso, ¿no? Porque ya va a llegar el momento en el que se vea eso. Si no, podría ser muy abrupto, muy violento, y eso va a complicar mucho cualquier proceso terapéutico. Bien, entonces la negación como un amortiguador. La rabia va a movilizar la energía, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando veamos el ciclo de la gestal en breve. La rabia moviliza la energía, ¿no? Porque ya pasó el momento de negación, ya me tomé mi tiempo, ahora sigue el momento en el que tengo que movilizar mi energía hacia algún lugar. Y la rabia, ¿no? La ira va a movilizar mi energía hacia algo, la va a focalizar, ¿no? Los contenidos van a aparecer de golpe a veces, ¿no? Y eso es el caldo de cultivo para que el terapeuta trabaje más activamente. Entonces, que la rabia emerja ayuda a que el terapeuta pueda avanzar. Bien, entonces no hay que ver la rabia ni la ira como tampoco como una manifestación de falseamiento, ¿no? Sino más bien como un acto auténtico en el que la persona ya está emprendiendo su proceso de búsqueda dentro del proceso de duelo. Bien, la rabia, la ira es una facultad, ¿no? Emocional. Más claramente, Platón lo manifestó como uno de las tres funciones del alma, ¿no? Como la facultad irascible, ¿no? Que permite que el ser humano dirija su energía hacia algo, ¿no? Y en Gestalt lo vamos a ver en unos momentos en el proceso del, del, del ciclo de la experiencia. La negociación va a ser el momento en el que la persona, una vez habiendo dirigido su energía, va a poder reflexionar sobre lo que ha pasado. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? De que yo voy a ver cuál es el intercambio que está habiendo, ¿no? Muy bien, estoy perdiendo algo, pero ante una pérdida siempre hay una ganancia, ¿no? Aunque suene un poco de repente paradójico decirlo, ¿no? Pero ante una pérdida, sea la pérdida más grande, siempre hay algo que se va a ganar. Entonces, la negociación consiste en tomar conciencia de este intercambio, pero aquí es el momento clave para que el intercambio sea robusto, para que este intercambio sea sustancioso y para que sea justo. Muy bien, para que sea un intercambio justo, para que cada una de las partes se quede con lo que quiere. Lo voy a decir de una forma eh, mítica, metafórica, filosófica, si se quiere, pero si vamos a poner esos términos, no científica, ojo, mítica, filosófica.
Si Dios está llevando algo de mi vida, ¿qué me está dando ahora? ¿Qué estoy ganando con esto? No lo estoy diciendo de forma científica, ¿no? Si Dios se está llevando algo de mi vida, ¿qué estoy ganando yo con esto? Algunos terapeutas hablan incluso con el concepto de Dios, etcétera, ¿no? Pero lo planteo de esta forma como metáfora. Si Dios está llevando algo de mi vida, ¿qué me está dando ahora? Si la vida, no hablemos de Dios, hablemos de la vida como otra categoría, si la vida se está llevando algo, ¿qué me está entregando ahora? ¿Cuál es el campo de posibilidades que me está entregando? ¿Cuál es este horizonte nuevo al que tengo que prestarle atención que se abre a partir de este momento? Entonces, estamos hablando de la negociación. La depresión va a ser el momento, la depresión en este caso va a ser como una retroflexión. ¿No? La depresión es el momento en el que uno pierde fuerza, ¿no? La depresión es justamente un achatamiento, ¿no? Perder fuerza. Porque después de que yo tengo este intercambio, muy probablemente pase por un nuevo proceso de negación, de no querer salir de, digamos, de lo ya conocido. Al no querer salir de lo ya conocido, entonces voy a, voy a inhibirme, voy a replegarme. Y todo movimiento de inhibición, de repliegue, necesariamente va a deprimir mi organismo, porque lo va a dejar inmóvil. Muy bien, entonces entenderemos ahora depresión como falta de movimiento, de no querer expandir la energía, de no querer abrirse a una nueva dimensión y a un nuevo campo de posibilidades. Y finalmente la aceptación, cuando uno, después de pasar por este umbral, digamos, en el que uno ya da el último paso para comenzar a asimilar los nuevos valores y la nueva visión que tenemos de las cosas, la nueva identidad, finalmente aceptamos lo que ha pasado y lo asimilamos, ¿bien? Y comenzamos a ver las cosas de una forma distinta. Es como si pasáramos por una etapa final de desolación, que San Juan de la Cruz, en la noche oscura del alma, lo plantea como un momento como un momento de noche, de sequedad espiritual, ¿no? De noche, en el que todo se ve negro, todo se ve negro. A pesar de que uno ha luchado, de que uno sabe más o menos cómo son las cosas, comienza a ver todo en negro. O como San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales lo plantea como un momento de desolación, ¿no? Hay momentos en la vida de desolación, de desierto, desolación, y hay momentos de consolación, momentos primaverales de la vida, ¿no? Y esto va a traer consigo la etapa final, ¿no? Que es la aceptación de la experiencia que se ha vivido. Ojo, este proceso de elaboración del duelo no tiene que ser necesariamente en este orden. No siempre es primero negación, después rabia, después negociación, ¿no? A veces puede tener otro orden, ¿no? Pero es lo que Elizabeth Kubler-Ross lo plantea como el proceso natural que surge en el momento del duelo, ¿no? Que esas cinco fases se presentan en este orden o en otro orden. Muy bien. Eh, y así tenemos los otros modelos, ¿no? Por ejemplo, el de Lindemann, Niemeyer, Engel, Parkes y Weiss y Worden. Entonces, cada uno de ellos va a tener un acercamiento al primero. Lo digo, no que parte del primero, sino que tiene una lógica muy parecida, ¿no? El momento de la conmoción se parece al momento de la negación. El duelo agudo es cuando ya se experimenta esto con mucha más realidad, ¿no? El momento de la rabia, la negociación. La diferencia es que van a haber tareas que se van a plantear, ¿no? Por ejemplo, se habla de emancipación, ¿no? Me emancipo del objeto perdido, ¿no? El objeto perdido entendido como aquello que se ha perdido, ¿no? No como un objeto, como una cosa, sino como aquello que se ha perdido, ¿no? El objeto de mi pérdida, ¿qué es lo que se ha perdido? Muy bien, hay que emanciparnos, ¿no? Es como salir de la simbiosis, desapegarme de eso, ¿no? Entonces las tareas van a estar focalizadas en eso, ¿no? El reajuste, es decir, conformar mi vida a la nueva realidad, porque cuando se pierde algo, sea un lugar, sea una profesión, sea un trabajo, sea una persona, el orden de las cosas necesariamente cambia, entonces tengo que hacer un ajuste, tengo que acomodar toda mi vida a esta nueva realidad, ¿no? Eso me va a dar lugar a una nueva identidad y una nueva forma de ver el mundo. Bien, los terapeutas existenciales dirían un nuevo ser en el mundo, bien, una nueva circunstancia, una nueva forma de afrontar la realidad.
Y finalmente la formación vincular. Es decir, Lindemann plantea de que necesariamente al finalizar el duelo uno tiene que formar nuevos vínculos, ¿no? Y eso pasa mucho, por ejemplo, con la formación de nuevas amistades o el tener una mascota. O de repente entrar a un nuevo trabajo, hacer una nueva actividad, aprender a tocar un nuevo instrumento, comenzar a hacer deporte. Se forma una red de vínculos en el contexto de una actividad social, puede ser social, religiosa, familiar, etcétera, en la que el ser humano va a poder replantear su visión de las cosas y refrescar un poco su situación vital, ¿no? Porque necesariamente ya ha pasado por una etapa en la que ha estado apegado a una forma de ver el mundo, una forma de ver las cosas, y se tiene que refrescar de todas maneras. Muy bien, a eso nos referimos con formación vincular. Entonces, si se dan cuenta, hay similitudes con la propuesta de Kubler-Ross, pero por ahí que hay algunas cositas que se les añaden, ¿no? Como esto de la formación vincular, ¿no? El momento de la emancipación, el reajuste, ¿no? Que son las tareas, o plantearlo como conmoción, ¿no? Algo muy similar a la negación, ¿no? La conmoción es como un desconcierto, ¿no? El momento en el que hay que dejar respirar a la noticia o a la decisión que se ha tomado, ¿no? Porque a veces uno toma una decisión e inmediatamente no puede actuar, hay que dejar respirar a la decisión. Si tú tomas una decisión, deja respirar la decisión, tómate tu tiempo, ¿no? No puedes ahí mismo comenzar a decir ya manos a la obra, ¿no? Si hicieras eso, estaríamos hablando de una acción apresurada, neurótica si se quiere, ¿no? Porque no es momento, hay que dejar respirar a las cosas, ¿no? Y a las decisiones hay que dejarlas respirar para que cuando se comience, se ponga uno manos a la obra, todo sea bastante fresco, ¿no? Niemeyer habla de evitación, asimilación, acomodación. Engel habla de incredulidad, de cólera y conocimiento. En este caso, plantea que es muy importante que uno conozca, tenga una idea bastante clara de lo que ha pasado. Sea, tomé la decisión de dejar mi trabajo, ya tengo que analizarlo bien, ¿qué ha pasado, no? Es un planteamiento más constructivista, más cognitivo, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta decisión que he tomado? ¿Qué ha pasado con esta experiencia? ¿Qué significa esta pérdida en mi vida? Muy bien. Parques y Weiss hablan de explicación, es algo muy similar, ¿no? Al conocimiento, al momento del conocimiento, ¿no? Aceptación emocional, asunción de una nueva identidad. Ese es otro concepto bastante interesante, ¿no? Porque abandonamos una, una parte de nosotros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las pérdidas intrapersonales como perder una parte de mí mismo, desapegarme de una parte de mí mismo, abandonar, dejar atrás una parte de mi self, de mí mismo? Entonces tiene que ver mucho con esto, ¿no? Porque para que se instaure una nueva identidad, para que aparezca una nueva identidad, el momento de su asunción, entonces necesariamente tengo que abandonar la anterior. Tengo que abandonar mis antiguos deseos. Tengo que abandonar mis antiguas expectativas. Tengo que abandonar la forma en cómo veía el mundo antes, ¿no? Partes de mi carácter. Si yo no abandono eso, si no me desapego de eso, no va a llegar el momento de la asunción de una nueva identidad. Necesariamente tiene que pasar A para que ocurra B. Muy bien. Después con un ejemplo les voy a dejar más clara esta idea. Y finalmente, el modelo de Worden que habla de aceptación, de trabajo de emociones, de adaptación y de recolocación. ¿Se dan cuenta de que Worden empieza por la aceptación? Muy bien. Y en el caso de Kubler-Ross, la aceptación es parte del proceso final. ¿Por qué pasa eso? Porque Worden tiene una visión del duelo mucho más activa y un poco artificial también, ¿no? En el marco de la terapia. Eso no es ni mejor ni peor, simplemente son enfoques nada más. Si hablamos de aceptación, estamos hablando de que el trabajo necesariamente empieza en el momento en el que el consultante, la persona, ha podido asimilar lo que ha pasado. Tiene una comprensión ya acabada de lo que ha pasado y sobre eso se comienza a trabajar. Muy bien.
El momento del trabajo de las emociones eh, refiere al momento en el que uno se ha dado cuenta de qué es lo que está experimentando y vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Hablamos ahí de gestión de emociones, ¿no? Adaptación a las nuevas circunstancias, a cómo cambia todo el sistema familiar, a cómo cambia todo el estatus de vida, ¿no? Sea laboral, social, etcétera. Y el momento de la recolocación es cómo yo a mí mismo me pongo en estas nuevas circunstancias, cómo yo me adapto a un nuevo contexto, a cómo ahora las cosas están planteadas. Muy bien, y eso también implica un trabajo bastante activo. Entonces, todos estos modelos explicativos que han sido mencionados a grandes rasgos en ese momento, sirven para tener una ruta de cómo hacer la elaboración del duelo, de cómo iniciar la elaboración del duelo. Ninguno es mejor o peor que el otro porque se va a adaptar de acuerdo a lo que necesita cada persona o cada grupo de personas. Muy bien, no todos necesitan lo mismo. No todos tienen la misma personalidad, no todos tienen el mismo carácter y temperamento. Por lo tanto, no todos necesitan la misma orientación explicativa para poder iniciar un proceso de duelo. Eso por una parte, ¿no? Ahora, de repente algunos son más conocidos que otros, o algunos son más usados que otros, pero de todas maneras hay que ver primero ante quién estamos. Uno siempre tiene que partir de esa idea. ¿Ante quién estoy para ver cómo trabajar? No, yo no llego con un modelo para sobre ese modelo trabajar, ¿no? Sino que primero tengo que saber frente a qué persona estoy para poder trabajar sobre ello, ¿no? Y ver cómo me adapto yo a la persona y no adaptar a la persona a la teoría, ¿no? Porque si adapto a la persona a la teoría, lo que va a suceder es que la persona se va a perder en la teoría, ¿no? Mi paciente se pierde en mis planteamientos teóricos. Muy bien, es al contrario. Hay que adaptar las propuestas a lo que yo estoy viendo en la terapia, a lo que yo estoy viendo en mi práctica terapéutica, en mi intervención. Esa es la ruta. Muy bien. Ahora, ya teniendo claro esto, para ir finalizando, vamos a hablar del ciclo de la experiencia de la gestal, porque vamos a aplicar lo que hemos visto, o mejor dicho, vamos a aplicar la gestal a lo que hemos visto. Muy bien. Entonces, para tener claro cómo funciona la gestal, es importante que sepamos qué es el ciclo de la experiencia. Toda experiencia que tenemos tiene un proceso, y lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, ustedes conocen qué es la figura y el fondo, ¿no? De repente yo pongo este lapicero aquí, y en la medida que yo miro el lapicero, el fondo de mi casa, o el resto de mi casa pasa a ser el fondo, y el lapicero pasa a primer plano y es la figura. Muy bien, entonces el lapicero pasa a ser la figura y el resto es el fondo. Eso entendemos por figura fondo. Si yo estoy hablando con tres personas y alguna de ellas comienza a pedir mi atención y yo focalizo mi atención en ella, entonces pasa a ser la figura y lo demás pasa a ser el fondo. Muy bien, entonces tenemos claro primero qué es figura y fondo. En segunda instancia, ¿cómo funciona el ciclo de la experiencia y qué tiene que ver con esto de la figura y fondo? Hace unos momentos acabo de tomar un vaso con agua, lo voy a hacer de nuevo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque en la medida que yo estoy hablando en esta conferencia, surge en mi organismo, vamos a hablar de mí como organismo, de las personas como organismo, surge en mi organismo una sensación, la sensación de sed. Muy bien. Al tener la sensación de sed, salgo de mi estado de reposo, ¿no? El estado de reposo le vamos a llamar homeostasis. Salgo de mi estado de reposo y tengo la sensación de sed. Al tener la sensación de sed, tomo conciencia de qué es lo que quiero, ¿no? Se va formando una figura. Se forma la figura poco a poco del vaso con agua. Muy bien, o rápidamente, ¿no? Pero vamos a decirlo así. Se forma la figura del vaso con agua y voy a pasar a otra etapa. Ya estamos en la etapa 3. Hemos pasado de sensación de sed a la toma de conciencia de que tengo sed y que necesito un vaso con agua, a la energetización, es decir, voy a concentrar mi energía biológica, organísmica, para coger este vaso con agua y voy a proceder a tomarlo. Al tomarlo, tomo contacto con el vaso con agua y calmo mi sed. Bien, tomo contacto con el agua y calmo mi sed, ¿no? Y finalmente voy a dejar el vaso. Muy bien. Sería raro que me quede todo el tiempo tomando agua y deje en segundo plano la conferencia, ¿no?
el vaso con agua pasaría a ser figura y la conferencia pasaría a ser fondo. Por unos segundos lo ha sido, pero ese es el proceso natural de la experiencia, ¿no? Sería neurótico que durante toda la exposición, teniendo acá un vaso con agua y teniendo sed, yo no lo tome. ¿Qué podría pasar en mi mente? No, se puede ver mal que tome un vaso con agua. Ah, si yo pienso eso, estamos hablando de un bloqueo de la experiencia, ¿no? Si yo no lo hago, entonces se va a generar una ansiedad, una inquietud, porque voy a estar concentrado, la mitad de mi energía va a estar concentrada en la conferencia y la otra mitad de mi energía va a estar concentrada en el vaso con agua. ¿Y eso qué quiere decir? De que no lo voy a hacer bien acá y tampoco lo voy a hacer bien acá. Por una parte, voy a interrumpir la conferencia y por otra parte, voy a interrumpir mi organismo. Muy bien. Eso significa de que la experiencia natural del ser humano tiene un curso, que es este que plantea la Gestalt. Muy bien, pero ese curso se puede interrumpir. Bien, tenemos acá otro gráfico que es lo mismo, ¿no? Que comenzamos con el reposo, seguimos con la sensación, número uno, con la formación de la figura o la toma de conciencia, número dos, la energetización, número tres, la acción. Muy bien, hay un precontacto, algunos lo plantean como precontacto, hay un contacto, número 5, hay un postcontacto, bien, cuando me separo en este caso, del vaso con agua, y otra vez volvemos al momento del reposo. Entonces, ese es el ciclo natural de la experiencia. Muy bien, ¿qué nos plantea la definición? El reposo es un punto de equilibrio. La sensación es cuando yo localizo la sensación en la zona interna. La gestal se refiere a zona interna con todos mis procesos organísmicos, con todos mis sentidos, con todos mis deseos, todas mis necesidades interiores. Formación de la figura quiere decir que yo más o menos sé a dónde quiero dirigirme para satisfacer alguna necesidad interna, ¿no? Alguna sensación, en este caso de la zona interna. A ese momento le vamos a llamar formación de la figura y trabaja sobre la zona intermedia. La zona intermedia es el puente entre la zona interna, mi organismo, y en este caso el vaso con agua, que es la zona que está en la zona externa. Muy bien. La acción motriz, que es la acción simplemente, es dirigida hacia la zona externa. En este caso el vaso con agua. Muy bien. El precontacto, algunos lo definen como precontacto, pero lo podemos resumir simplemente en contacto, es cuando yo tomo el vaso con agua y recibo el agua en mi paladar, en mi lengua, en mis dientes y me refresca y calma mi sed. El postcontacto es cuando yo regreso el vaso con agua y me energetizo. ¿Mm? Digamos así, vuelco mi energía hacia afuera o desacelero los procesos de energía. ¿Bien? Es un proceso de desenergetización. Y finalmente dejo el vaso con agua, o sea, vuelvo a mi reposo y de repente surge otra necesidad. Por ahí la necesidad de repente de rascarme aquí o quizás de ir apurándome porque de repente me quedan pocos minutos para terminar con esta conferencia. Entonces, quiero que tengan claro este ciclo, que es el ciclo normal. Vamos a decirle el ciclo espontáneo, para no usar términos de normal o anormal. El ciclo espontáneo de la experiencia. Muy bien. Ante esto va a ocurrir algo. Van a haber bloqueos en el ciclo de la experiencia que ocurren muy comúnmente, pero cuando ocurren mucho se vuelven ya procesos patológicos, ¿no? Y hay muchas propuestas sobre los bloqueos de la experiencia. Incluso algunos terapeutas gestal han planteado algunos de estos bloqueos, algunos de esos mecanismos como funcionales en algunos contextos, ¿no? Pero eso creo que podría ser eh, algo que se puede investigar ya por cuenta de cada persona que esté viendo esto. Si desean, les puedo pasar el artículo para que lo lean, pero digamos, para comenzar a entender este tema del ciclo de la experiencia, vamos a verlo desde la forma tradicional, ¿no? ¿Cuáles son los bloqueos de la experiencia? Ante cada etapa del curso natural de la experiencia, pueden haber bloqueos. Muy bien. Estos bloqueos pueden ser los que tienen aquí, ¿no? Postergación, desensibilización, proyección, introyección, retroflexión, deflexión, confluencia y fijación. Muy bien, según cada fase del ciclo de la experiencia. Habíamos visto las fases acá, ¿no? Por ejemplo, la desensibilización, también llamada represión, va a ser un bloqueo de la experiencia entre el momento del reposo y la sensación. Es decir, a veces o volvemos al ejemplo del vaso con agua. De repente yo quería tomar agua, ¿no? Pero como tengo
de repente estoy tan concentrado en la conferencia que no atiendo a mi organismo, ¿no? Mi atención está focalizada en esto, ¿no? Digamos, hay un fenómeno de desensibilización, es decir, no le estoy prestando atención a una sensación de mi cuerpo y eso puede perjudicar mi organismo, ¿no? Mi cuerpo necesita algo, pero yo no estoy prestándole atención. Muy bien. Entonces aparece la desensibilización y eso bloquea el ciclo natural de la experiencia. ¿Sí? Al final de la conferencia, si no he hecho eso, voy a terminar con una sed bastante brava y yo voy a terminar con la garganta bastante seca. Muy bien. Pero como no está ocurriendo eso, porque tengo claro que tengo sed, entonces el ciclo natural de la experiencia va a seguir. Muy bien. Ahora, si de repente yo no, ya tengo claro que quiero el vaso con agua, pero no soy capaz de dirigir mi energía hacia el vaso con agua, entonces estamos hablando de introyección, por ejemplo, para plantearlo así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo una introyección? Porque la energía que tiene que ir, o mejor dicho, en vez de dirigir mi energía o ponerme o energizarme para poder dirigir mi energía, mejor dicho, voy a retener mi energía. No va a salir. ¿Y por qué no va a salir? Porque hay un introyecto, ¿no? El introyecto podría ser, no está bien que coma durante una conferencia, una exposición, o de repente si hago esto, me voy a distraer, etcétera, ¿no? Entonces hay un introyecto, una idea externa que ha sido puesta en mí a través de un dispositivo social que podría bien ser el colegio, la familia, alguna institución religiosa, el gremio de colegas, un grupo de amigos, etcétera, cualquier persona, ¿no? Pero finalmente es una opinión externa, una idea externa que está interfiriendo en mi proceso de experiencia, ¿no? La retroflexión eh, consistiría en vez de dirigir la energía hacia afuera, hacia el vaso con agua, la dirijo hacia adentro. Muy bien. Entonces, termino muriéndome de sed, ¿no? E incluso termino diciéndome a mí mismo por qué no tomas el vaso con agua. Y me molesto conmigo mismo por no haber tomado el vaso con agua. Si me molesto conmigo mismo, estamos hablando de una retroflexión, porque la energía en vez de dirigirla hacia afuera, la estoy dirigiendo hacia adentro. Muy bien. La deflexión es que tenga miedo de tener ese contacto, no de que evite ese contacto. Bien, de que en vez de prestarle atención a esto, comienzo a pensar en otra cosa, ¿no? Incluso podría comenzar a pensar de que no, no tengo sed, no tengo sed, todo está bien, ¿no? Entonces, no tomo contacto con el vaso con agua, ¿no? La confluencia es que me quede con el vaso con agua y no deje de tomar agua y en plena conferencia estoy todo el tiempo tomando agua, ¿no? Pasa, por ejemplo, imagínense una persona que tiene que dejar un trabajo porque tiene una mejor oportunidad que va a hacer mejor a su familia, a sus amigos, a sí misma y a todas las personas, y no lo quiere hacer porque tiene tanto apego por ese trabajo que sacrifica todo eso por el simple apego al trabajo, por nada más que el apego, ¿no? Pueden ver motivos, pueden ver justificaciones, racionalizaciones, pero finalmente no se desapega de eso, no se puede desapegar. A eso le llamamos confluencia. En una relación de pareja también puede pasar eso, ¿no? Las personas tienen que separarse, pero por el hecho de que ya se conocen, porque no quieren dejar lo ya conocido, entonces terminan estando juntas y terminan haciéndose más daño o terminan complicando las cosas, ¿no? Estamos hablando de una confluencia, estamos hablando de una simbiosis. Muy bien. Y el momento de postcontacto es el momento de retirada, ¿no? No puedo retirarme. No, en el caso, ¿cuál es la diferencia? La confluencia va a ser el momento en el que yo sigo todavía entrelazándome con esta realidad antigua, ¿no? Sea un lugar, sea una persona, sea una faceta. Todavía sigo ahí, ¿no? El momento de fijación es que no me quiero retirar, ¿no? Y están estos juegos de que me voy y no me voy, me voy y no me voy. Y se pueden tomar decisiones dobles, se puede ser ambivalente. En ese momento, por ejemplo, en el caso de las parejas comienzan los triángulos amorosos, ¿no? Porque no tomo la decisión de irme de aquí ni de aquí, entonces me quedo en los dos casos, en ambos lados, ¿no? No hay un momento de retirada, ¿no? De postcontacto. Muy bien, ahora vamos a hablar de esto mismo, pero aplicándolo al caso del duelo. Bien, pero antes de eso, quiero leerles esto. En este texto de terapia gestáltica de Erving y Miriam Polster, nos dicen,
Este impulso a completar las unidades de experiencia, ojo, antes de leer esto, ¿a qué nos referimos con completar las unidades de experiencia? Al momento en el que yo cumplo con este ciclo natural de experiencia, le llamamos gestal cerrada. Es decir, la gestal se va a abrir en el momento en el que yo tengo una sensación, en este caso la sensación de sed. Muy bien. Dirijo mi energía, tomo conciencia, tomo el vaso con agua, tengo contacto y lo retiro. Cerré la gestal. Vamos a trabajar en esos términos. Entonces, yo abro la gestal en el momento en el que yo tengo sed y cierro la gestal en el momento en el que he calmado mi sed y dejo el vaso con agua. Ese es el curso natural de la experiencia. Entonces, la unidad de la experiencia se completa. Muy bien, eso es completar las unidades de experiencia. Hacer lo contrario, y esto pasa mucho con el tema de los vicios, es que, por ejemplo, una persona que fuma compulsivamente tiene ganas de fumar un cigarro y dirige su energía, toma conciencia, se energetiza, hace la acción, toma contacto con el cigarro y no entra a un estado de reposo, sino que viene otro cigarro y otro cigarro y otro cigarro y termina con una cajetilla y eso termina perforándole los pulmones a largo plazo o a corto plazo a veces. Entonces no hay un cierre de la gestal, ¿no? La gestal se cierra y se abre constantemente, ¿no? Entonces, ese es un caso bastante figurativo para que entendamos la diferencia entre el curso natural de la experiencia y cuando estamos hablando de un curso patológico de la experiencia o un bloqueo de la experiencia. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué nos dicen Erving y Miriam Polster? Que este impulso a completar las unidades de experiencia es un importante reflejo personal malogrado a menudo por los hechos sociales de la vida, que interrumpen a la gente en el proceso de hacer muchas de las cosas que quiere hacer. Estas acciones incompletas son rechazadas violentamente al fondo, o sea, pasan de la figura al fondo, en el que permanecen inconclusas e inquietas y muchas veces distraen al sujeto del asunto que tiene entre manos. Muy bien, entonces cuando no se cumple con el curso natural de la experiencia, vamos a ponerlo así, de este modo. Otra vez con el tema del vaso con agua. Si yo no cumplo con mi deseo de tomar agua, entonces termina la conferencia y rápidamente voy a ir a servirme un montón de agua, ¿no? Y voy con mucha violencia porque la sensación me estoy inquietando desde hace bastante rato. Entonces voy a poner mucha energía en esa acción. Otro ejemplo, una persona que durante mucho tiempo ha estado reprimida, por ejemplo, ¿no? Es común que hay personas que de repente durante su juventud no han podido eh, salir, no han podido de repente divertirse, no han tenido tiempo o no han querido o han sido reprimidas para poder de repente expandirse, conocer gente, gozar, qué sé yo. Lo que Freud llamaría principio del placer, ¿no? No han tenido capacidad de placer. Entonces, cuando tienen cierto margen de libertad sobre sí mismos, sobre sí mismas, cuando por fin tienen la posibilidad de expandirse, comienzan a hacer lo que querían hacer o lo que hubieran querido hacer de manera desproporcionada, ¿no? De manera violenta a veces, ¿no? Lo van a hacer con muchas ganas incluso, ¿no? Eso en algunos casos puede estar bien, en otros casos de repente puede ser perjudicial, pero finalmente lo que quiero que vean es que cuando uno rechaza o cuando uno interrumpe la gestal que se está formando, la gestal se queda abierta. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Gestal abierta, se abre la gestal y se cierra la gestal. Si la gestal no se cierra, la gestal se queda abierta. La figura se queda abierta. Y cuando la gestal se queda abierta, se va a un fondo. Y se van acumulando varias gestales. Vamos a usar ese argot gestáltico, ¿no? La gestal se va acumulando. Son ciclos de la experiencia que han sido interrumpidos y por lo tanto han sido tirados a un fondo. Han sido acumulados en un fondo. Y están ahí esperando completarse. No es como si te estuvieran diciendo, por si acaso estamos acá, tus viejos deseos, por si acaso estamos acá, tus viejas expectativas, por si acaso estamos aquí, acá aquello que querías hacer y que todavía no has hecho, ¿no? ¿No les ha pasado que de repente de niños, de jóvenes, de adolescentes, han querido hacer algo y cuando lo han cumplido después de mucho tiempo o lo han cumplido recientemente, finalmente sienten de que algo se ha cerrado, algo se ha completado? Es porque es un deseo viejo, es un deseo antiguo, es un sueño que ha estado ahí esperando ser cumplido, ¿no? Entonces, ese es el ciclo natural de la experiencia, ¿no?
surge una necesidad, surge una sensación y ante esa sensación, ante esa necesidad, vamos a responder y vamos a completarla. Cuando no se hace eso, entonces comienzan procesos de disfuncionalidad, ¿no? Las personas se sienten inquietas, las personas sienten de que no se sienten realizadas, incluso comienzan a aparecer procesos patológicos, ¿no? A eso le vamos a llamar formación de figuras. Bien, entonces cuando surge una necesidad, aparece una nueva figura. Si esa figura no se cumple, se va a un fondo. ¿Y qué pasa en el caso de del duelo? Bien, los asuntos inconclusos emergen sin una figura clara que reclama por un cierre. Es decir, cuando hay un duelo, imagínense que yo he perdido a una persona, ¿no? Entonces, em, antes de perder a esa persona, he tenido diferentes momentos de mi vida en los que han habido experiencias que no he completado. Hay muchas gestalt que han quedado abiertas. Han habido muchos momentos en los que de repente yo debía hacer algo o quería hacer algo, pero no lo hice por presión social o porque las circunstancias materiales no me lo permitieron o porque mis circunstancias psicológicas no me lo permitieron. Entonces tengo ganas de terminar y completar eso. Bien, a eso le llamamos asuntos inconclusos o gestals que están abiertas todavía ahí en un fondo. Entonces, cuando aparece un proceso de duelo, cuando aparece una pérdida y esa pérdida promueve el duelo, entonces lo que va a suceder necesariamente es que las gestals que se han quedado abiertas, esos asuntos inconclusos van a emerger, van a reclamar como diciéndote, oye, ya quiero que esto se complete, quiero que esto se cierre. ¿Sí? Quiero que esto ya, quiero que le prestes atención a esto. ¿Por qué? Porque la fuerza de la pérdida es tan potente que moviliza muchos contenidos afectivos relacionados a la personalidad, relacionados al carácter, relacionados a la dinámica familiar, relacionados a nuestros vínculos, relacionados a diferentes momentos que podemos llamar traumas, que podemos llamar eh, situaciones disfuncionales, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estamos ante un duelo, las situaciones que han quedado inconclusas emergen, por eso que el duelo se vuelve un proceso complejo, ¿no? Porque uno tiene que comenzar a desilvanar todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Membrado? El duelo facilita la emergencia de figuras que se suceden a discreción, van apareciendo. Surgen emociones que reclaman una intencionalidad figurativa. Muy bien, pueden surgir una emoción, puede surgir un recuerdo que está medio borroso y que te dice, oye, quiero que prestes atención. Cuando tú le prestas atención a esta emoción, a este recuerdo, te das cuenta de qué es, ¿no? Aparece su figura, ¿no? Por eso que es como que este recuerdo, esta emoción, reclama una intencionalidad figurativa, ¿bien? Intencionalidad figurativa. Para que tú le prestes atención a esto y lo resuelvas, lo cierres, ¿no? Que bien pueden ser, por ejemplo, sentimientos de culpa, arrepentimiento, resentimiento, duda, diferentes emociones, y cómo se sucede a reacciones y comportamientos, ¿no? Porque puede aparecer de repente un comportamiento compulsivo, puede aparecer una idea rumiante por ahí, puede que de repente incurramos en algún comportamiento desadaptativo, etcétera, ¿no? Y finalmente esto va a facilitar que los asuntos inconclusos pendientes eh, anclen la energía. ¿Por qué? Porque al enfrentarnos a un duelo, a una pérdida, de todas maneras lo que va a suceder es que yo le voy a prestar atención a lo que está pasando ahora, ¿bien? Pero van a surgir otros contenidos, entonces se va a hacer como una especie de torbellinos de gestales. Muy bien, es como que todo se comienza a combinar, todo se comienza a entremezclar, ¿no? Entonces, de pronto estoy molesto y pienso que estoy molesto con mi familia, cuando en realidad estoy molesto con lo que ha pasado. Y como estoy molesto con mi familia, entonces le recuerdo a mi familia algo que ha pasado hace mucho tiempo, que es una situación dolorosa o traumática, etcétera, ¿no? Y eso va a llevarme a un bucle de emociones desordenadas que finalmente no me van a dejar cerrar la pérdida reciente. Entonces, tenemos que comenzar a ordenarnos y ver primero cuál es el origen de todo esto y comenzar a trabajar cerrando cada una de las gestals una por una, ¿no? En síntesis, ¿a qué queremos llegar entonces? Que al aplicar la terapia gestal,
en los procesos de duelo implica que nosotros partamos de un diagnóstico del bloqueo de la experiencia. Bien, ahora les voy a contar brevemente de un caso para terminar, para ponerlo de ejemplo en algunas partes, para que veamos cómo es este bloqueo de la experiencia. En segunda instancia, ubicar la multiplicidad de emociones y contenidos que emergen en el espacio terapéutico, porque el duelo, la pérdida, o mejor dicho, el duelo ante la pérdida, moviliza a la persona y fomenta que aparezcan una serie de emociones y contenidos afectivos, vinculares, pensamientos eh, que tienen que ser resueltos, que tienen que ser elaborados, a los que les tenemos que poner nuestra atención. Muy bien, y eso tiene que suceder en el espacio terapéutico. Pero eso tras tener claro cómo la persona se está dirigiendo en el ciclo de su experiencia natural. Es decir, si es que hay un bloqueo por ahí que tengo que trabajar, o de repente, en la medida que voy trabajando y van apareciendo esas emociones, esos contenidos, veo cómo es el proceso natural de su experiencia, ¿no? Si de repente se están bloqueando, si no son capaces de tomar conciencia de qué emoción están sintiendo, de qué están experimentando, de qué es lo que finalmente quieren recordar, o qué es lo que no pueden recordar, o qué es lo que, a lo que necesitan prestarle atención, etcétera, ¿no? Una vez que ya tenemos claro cuáles son las emociones que van surgiendo, lo que debemos hacer es acompañar a la persona en la elaboración de sus emociones y contenidos, ¿no? Es fomentar el contacto de la persona con sus propios contenidos. A veces surge una emoción y evitamos tomar contacto con esa emoción porque tenemos miedo o porque nos sentimos débiles o porque de repente nos hemos acostumbrado a bloquear las emociones también, ¿no? Y hasta se vuelve un proceso fisiológico a veces, ¿no? Por eso que la respiración ayuda mucho, por eso que las técnicas de la Gestalt eh, eh, ayudan bastante, ¿no? A poder enfrentar y confrontar a las personas con sus emociones. Muy bien. Entonces, ese tercer momento es un momento de contacto, contacto con los contenidos y con las emociones. Y ahí nos vamos dando cuenta cuando aparecen nuevos contenidos, cuando surgen nuevas emociones, cuáles son los bloqueos que están surgiendo en la experiencia, ¿no? De repente, y ha pasado mucho eso en consulta, la persona está molesta, pero no puede manifestar su enojo, ¿no? Entonces ocurren procesos de retroflexión. ¿No? Es decir, dirijo mi enojo hacia mí mismo. Y no soy capaz de enojarme con el objeto de mi enojo, que podría ser bien otra persona o una situación. Muy bien, entonces hay que fomentar a través de las diferentes técnicas de la Gestalt el contacto con las emociones, ¿no? El paciente, el consultante, va a querer retirarse a veces de las emociones, es decir, poner su atención en otro lado, evitar las emociones, ¿no? Racionalizar las emociones, no tomar contacto con lo que están sintiendo. ¿Por qué? Porque es incómodo y porque eso implica abandonar una forma de visión que tenían antes y asumir una visión nueva. Pero ahí está la pericia terapéutica para que a través de diferentes técnicas y también respetando el proceso de cada persona, podamos ajustar la experiencia que está teniendo en el consultorio para que puedan tomar contacto con esas emociones sin presiones y siempre con el objetivo terapéutico claro, ¿no? Eh, Finalmente, fomentar la expresión de las emociones y contenidos que descongestionen el ciclo de la experiencia, neutralizando la interrupción del ciclo. ¿A qué me refiero? A que cuando una persona expresa sus emociones y expresa sus contenidos emocionales, el ciclo de la experiencia que está siendo interrumpido, porque de repente hay una manifestación de flexión, retroflexión, etcétera, se descongestiona y es capaz de tomar contacto con su experiencia, es capaz de tomar conciencia de la figura que está emergiendo, es capaz de saber qué es lo que quiere, a dónde se quiere dirigir o qué es lo que quiere sentir y finalmente toma contacto con la experiencia y el ciclo de la experiencia se va a dar de forma natural y espontánea, ¿no? Entonces, cuando uno fomenta la expresión de las emociones a través de diferentes técnicas, lo que hace es descongestionar. Es como si hubiera una suerte de tubo de escape y hay un bloqueo adentro por algo que se haya atracado. Entonces, el expresar la emoción es como retirar eso para que el ciclo natural de la experiencia se dé, ¿no? Entonces, hay que fomentar la expresión de las emociones.
Bien, va a ser como una suerte de aceite para el mecanismo de la experiencia, ¿no? Las emociones son ese aceite, ¿no? Entonces hay que aceitar, y hay que promover que la persona comience a experimentar sus emociones porque son suyas finalmente, ¿no? Y es el punto de partida para que inicie un proceso de reflexión, para que inicie un proceso de cambio de visión, de un replanteamiento de su propia identidad, etcétera, ¿no? Y por último, ajustar e ir adecuando los principios de la Gestalt a los diferentes modelos explicativos del proceso de duelo de acuerdo al caso y sus necesidades particulares. ¿No? Como dije, eh, adecuar la terapia a la persona y no la persona a la terapia, ¿no? Si queremos partir de este modelo de la Gestalt, podemos usar libremente cualquiera de estos modelos explicativos, ¿no? Todos pueden ir muy bien de la mano con la Gestalt, ¿no? Porque la Gestalt plantea unos principios que no se contradicen con ninguno de estos procesos, ¿no? Puede ser un anexo de repente a otro tipo de terapia, puede probarse de forma aislada, pero finalmente va a servir para cualquiera de esos modelos explicativos, ¿no? Porque no se excluyen el uno con el otro, ¿no? Bien, y bueno, les hablaba sobre el caso que les iba a plantear y con eso termino. Cuando hablamos, por ejemplo, del bloqueo de la experiencia, se lo pongo en dos ejemplos y con eso cierro, ¿no? Puede que en un duelo, por diferentes motivos, la persona no tenga la posibilidad de elaborar su duelo. Muy bien. En uno de estos casos, por ejemplo, es el caso de una señora de unos 38 años aprox, eh, que había perdido a su hijita de 2 meses. Bien. ¿Qué había pasado con la niña? Tenía bastantes complicaciones tras el nacimiento, tenía como 7 perforaciones en el intestino y eso implicaba que la metan a una incubadora. El caso es que cuando estaba en la incubadora, ustedes saben que la incubadora tiene un huequito, ¿no? Por donde se puede introducir el dedo de la madre, ¿no? El dedito de la madre. Entonces, en una ocasión, la señora introdujo su dedo y la bebita le tomó el dedo de la mano, ¿no? Hizo esto. Ese fue el único contacto que tuvo con su hija, además del contacto intrauterino, ¿no? Hasta que después de unos días la niña falleció, ¿no? Porque no soportó lo que estaba atravesando. Tras esa experiencia, bueno, la señora quedó devastada porque ella tenía muchas expectativas de ser madre, ¿no? Ella había hablado con sus compañeras de trabajo, se había hecho muchas ilusiones de cómo criar a su niña, tenía preparado, habían comprado cosas, ¿no? Etcétera de cosas, ¿no? Además de eso, había tenido ya contacto con la niña, ¿no? Dentro de su barriga, algo que es bastante invisibilizado, ¿no? Porque algunas veces la gente puede opinar de que, pero si no ha nacido, ¿por qué tanta pena, ¿no? Bueno, además de la idea de que no haya nacido y que has perdido un bebé, que es bastante válido, también está el contacto. Ha habido ya un contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? Solamente que un cuerpo ha estado dentro de otro, y eso a veces se pierde de vista, ¿no? Lo curioso es que en la terapia, por ejemplo, esta paciente no había tomado conciencia de eso. Ella partía mucho de la experiencia del contacto del dedito con la mano, ¿no? Pero había pasado por alto el contacto que había tenido con su hijita dentro de su propio cuerpo, ¿no? Las caricias que le daba a su barriga, el hecho de que se haya alimentado de forma natural mientras estaba en su vientre, ¿no? El hecho de que esté dentro de ella. Entonces ya ha habido un contacto, ¿no? Y ese contacto no puede pasar por alto y por lo tanto el duelo tiene que prestar atención a esa corporalidad también, ¿no? A esos, digamos, a ese contacto de cuerpos que hay ahí, ¿no? Y porque aparecen nuevas narrativas, ¿no? Cuando ella tomó conciencia de esto, comenzó a darse cuenta de más cosas. Por ejemplo, ella se dio cuenta de las cicatrices que le había dejado el embarazo, se había dado cuenta cómo su cuerpo había quedado tras el embarazo, y todo eso también fue
parte del diálogo terapéutico, ¿no? Hablar de todo esto y darle un espacio en el que se valide, ¿no? Esto que no podía ser hablado con otras personas. Y acá viene lo que les digo. No, ella no podía hablarlo con su esposo porque el señor no se hacía la idea de que ella se sienta mal tras una pérdida de una recién nacida, pues, ¿no? Prematura, porque había nacido antes de los 7 meses incluso, ¿no? Eh, entonces, al no tener el espacio para hablar de todo eso, para elaborar su duelo, ¿no? Y al ser reprimida, ¿no? Por su familia, ¿no? A que no les gustaba verla llorar, que no les gustaba que hablara del tema, ¿no? Que debía prestar atención a sus demás hijos, etcétera. Estamos hablando, de todas maneras, de un proceso de introyección, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona... Y pasa, por ejemplo, voy a poner otro caso, ¿no? El caso de las mascotas, cuando alguien pierde su mascota. Pero si es una mascota, ¿por qué lloras? ¿No? ¿Cómo vas a llorar Ya está bien, lloraste un rato, pero ¿por qué sigues mal por tu mascota? Entonces, de todas maneras, es un proceso de introyección porque es una idea, es una creencia, el que no se debe llorar a una mascota, ¿no? O el que no se debe llorar a un ser querido al que no has experimentado, eh, digamos, en el ciclo natural de la vida, ¿no? De que crecen los niños, etcétera, ¿no? Sino que has perdido un bebé, entonces es más fácil porque es un bebé, ¿no? Entonces tenemos esas ideas que son creencias finalmente, o mejor dicho, son creencias que las introyectamos. Y eso interrumpe el curso natural de la expresión de mis emociones, porque naturalmente yo quiero llorar esa pérdida. Yo quiero expresar esa pérdida, quiero hablarla, quiero dialogarla, pero como tengo estas ideas externas, ¿no? Que a través de los diferentes dispositivos sociales, a través de nuestros vínculos, de nuestra familia, se nos transmiten, entonces yo bloqueo mis emociones. Y eso no deja que yo termine de cerrar mi dolor, en este caso, que termine de cerrar mi pérdida. Entonces uno se pregunta, ¿por qué a partir de esto surge la depresión? Porque el duelo se prolonga tanto que empezamos a deprimirnos. El duelo se prolonga tanto que ya no hay espacio para experimentar emociones, ¿no? Uno se desensibiliza, es como que uno se retira, se inhibe. Tiene incluso miedo de expresar sus emociones porque siente que si lo hace no va a salir de eso, pero paradójicamente para salir de ahí hay que expresarlo. Entonces, el ciclo natural de la experiencia se bloquea, por lo tanto, el ciclo natural del duelo se bloquea y no hay momento para que yo pueda expresar mis emociones y para que yo pueda cerrar ese duelo, cerrar esa gestal, cerrar esa pérdida, ¿no? A veces también pasa de que una persona dice, bueno, ya lloré lo suficiente, creo que ya hasta aquí nomás lloro, pero no se trata de que ya lloré lo suficiente, se trata de que todavía hay cosas que trabajar, ¿no? No se trata como que ya lloré lo suficiente, lloro hasta aquí nada más y bueno, ya a partir de ahora ya no lloro, ¿no? A partir de ahora ya no hablo de esto. Se tiene que hablar de eso las veces que sean necesarias, se tiene que llorar eso las veces que sean necesarias. Ojo, eso no es lo mismo que el llanto patológico o que de repente la persona tenga una fijación con el duelo o algo por el estilo, ¿no? Como hablábamos de los tipos de duelo hace un rato, ¿no? Como el duelo desproporcionado, etcétera, ¿no? Sino que simplemente lo que ocurre es que necesitamos identificar los puntos clave del duelo, los puntos de referencia, los más esenciales, para que a partir de ello el dolor vaya menguando, ¿no? Para que a partir de ello la persona vaya sintiendo que está cerrando esta etapa de su vida, ¿no? Para que vaya asimilando. Porque es importante la expresión emocional, sí, muy bien, para que la experiencia surja naturalmente, tenga su curso natural, pero después de la expresión de las emociones, siempre es importante un momento de reflexión, ¿no? La terapia gestal es una terapia fenomenológica, ¿no? Y es una terapia fenomenológica y al mismo tiempo es una terapia existencial también, ¿no? Porque es un modelo terapéutico. Y en la fenomenología existencial, por ejemplo, partiendo de los presupuestos filosóficos de Martin Heidegger, él plantea que ante cualquier disposición afectiva, es decir, yo me dispongo afectivamente al mundo, experimento vivencial y emotivamente el mundo, tiene que ver después una resolución
em, meditativa o explicativa, reflexiva, mejor dicho, ¿no? O sea, he tomado contacto con mis emociones, pero ahora lo que toca es que yo reflexione sobre esto que estoy experimentando, que yo reflexione sobre esto que estoy viviendo emotivamente. Y tengo que darle una narrativa y tengo que darle un discurso, ¿no? Y aquí es el momento clave para que aparezcan nuevas narrativas y nuevos discursos. Es decir, ¿cuál es mi visión de la vida? ¿Cuál es mi visión de mi propia pérdida? ¿Cuál es mi discurso ante lo que ha pasado? Porque yo tengo que crear mi propio discurso, porque lo que sucede es que a veces me presto a otros discursos, porque hay un entorno narrativo. ¿Qué quiere decir esto? De que mi dolor no es hablado por mí mismo, de que mi dolor es hablado por otras personas. Mi llanto no es llorado por mí, sino que hay quienes eligen si yo estoy llorando o no estoy llorando. Yo no me narro a mí mismo, yo no me expreso a mí mismo, sino que soy expresado por otra narrativa, soy expresado por otros discursos. Entonces, mi dolor ya no se narra desde mí, sino que se narra desde otras ideas, desde otras personas, desde otras voces, no con mi voz, sino con otras voces. Entonces, el espacio terapéutico es el momento para que la persona narre su dolor a partir de su propia concepción del mundo que se está formando en el espacio terapéutico. Una vez que ha abandonado diferentes visiones y creencias y de repente ideas y que ha podido experimentar naturalmente sus emociones en el curso natural de la experiencia, ¿no? En ese continuum natural. Entonces, la fase final es cuando yo planteo una visión del mundo, una reflexión, vamos a decirlo de ese modo. Reflexiono sobre lo que ha pasado, pero para reflexionar necesariamente tengo que partir de una disposición afectiva, porque la descongestión de mis emociones va a permitir que yo vea las cosas con más claridad. Acuérdense que la gestal nace además además de que sus fundamentos epistemológicos están basados en la fenomenología, y en la filosofía de la existencia y el existencialismo, que es distinto, hablar de filosofía de la existencia y existencialismo, también parte del budismo zen. Y en el budismo zen se habla del vipassana. El vipassana significa ver la realidad tal y como es. Para yo poder ver la realidad tal y como es, necesariamente tengo que descongestionarme, tiene que haber un vaciamiento de mi conciencia, tengo que descongestionar mi conciencia. Y si yo estoy emotivamente congestionado, no voy a poder ver la realidad tal y como es y por lo tanto no voy a poder crear un propio discurso y mis reflexiones no se van a plantear de la mejor manera. Necesariamente voy a tener que partir de la experimentación, vale la redundancia, de mi experiencia, de la vivencia de mi experiencia, porque solamente esta primera fase de vivencia de mi experiencia, este primer momento de la vivencia de mi experiencia me va a llevar a un segundo momento en el que yo voy a poder eh, tener una idea clara de cómo quiero orientarme en la vida, ¿no? Y acá viene de repente un choque, eh, digamos, eh, metodológico con otras terapias, ¿no? Que a veces queremos partir de un cambio de concepción, es decir, de una reconfiguración cognitiva, para que el comportamiento y la orientación hacia la vida cambie. Pero a veces esa orientación cognitiva tiene que ir necesariamente con una experimentación auténtica de las emociones que no bloqueen el ciclo natural de la experiencia. Porque si yo parto de lo otro, se puede también plantear una orientación del mundo distinta, ¿no? O sea, yo puedo reconfigurar todo mi mundo, cambio mis esquemas mentales y veo las cosas de otra manera. Se puede, pero naturalmente y espontáneamente eso se da después de experimentar emotivamente el mundo. Porque necesariamente el ser humano está siempre en una disposición afectiva. El primer contacto que tengo con el mundo es afectivo, es emotivo. Muy bien. Estoy en una disposición afectiva. Ontológicamente el ser humano está constituido desde ahí. Entonces, si yo parto de eso, un segundo momento es un momento reflexivo. Entonces, necesariamente tenemos que respetar esas fases, esas etapas, ¿no? Y bueno, es lo que plantea la Gestalt. Como dije, y con esto termino, la Gestalt puede ser una terapia que trabaja desde sí misma o también puede ser una terapia anexa. O podemos usar los principios de la Gestalt para integrarlos a otros modelos terapéuticos, ¿no? Porque
su forma de trabajar no excluye otras formas de trabajar eh, desde la psicoterapia, ¿no? Y con eso termino y les agradezco a todos por esperar hasta aquí y prestar atención, ¿sí? Soy agradecido. Bueno, si hay preguntas, creo que sería Jorge el momento para responderlas. Sí, muchísimas gracias a todos por su atención y participación, especialmente al licenciado Milla por la conferencia. A continuación vamos a leer algunas de las preguntas realizadas en la transmisión en vivo. Acá hay una pregunta que nos hace Sofía Macedo, que nos dice, buenas noches, tengo una consulta. En una ocasión, una paciente mayor de edad rompía en llanto cuando recordaba a un hijo que falleció hace 40 años, el cual tenía semanas de nacido cuando sucedió. ¿Podemos hablar de un tipo de duelo de acuerdo a lo mencionado luego de haber pasado muchos años? Sí, gracias por la pregunta, Sofía, ¿no? Ese tipo de duelo es un duelo postergado, ¿no? Porque no se ha trabajado de repente en su momento. O quizás el duelo comenzó a aparecer, pero se interrumpió y apareció después de 40 años, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente y es muy común en el consultorio, ¿no? Entonces podemos clasificarlo como duelo interrumpido, ¿sí? O pospuesto, postergado, ¿sí? Dice el licenciado, muchas gracias por su respuesta. Bueno, a continuación vamos a transmitir el certificado por su participación, el cual se brindará de manera física en el Congreso Interamericano, pero por el momento vamos a proyectarlo, el certificado de manera digital. Gracias, Jorge. Sí. Bueno, gracias Gracias. a los organizadores del Congreso y al Colegio de Psicólogos por la invitación. Para mí ha sido un gusto poder compartir y nada, espero que salga muy bien este Congreso y que se pueda aprovechar bastante. No, claro que sí, de verdad va a estar muy bueno el Congreso, en verdad. Bueno, con esta última pregunta y bueno, y con estos comentarios hemos terminado la jornada del día de hoy y les invitamos a continuar de este programa de conferencia rumbo al Congreso, así como seguirnos en nuestras redes sociales y página web para enterarse de nuestras noticias y pueda obtener más información del proceso para adquirir sus entradas al noveno Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, que se realizará en la ciudad de Arequipa los días 25 al 28 de junio del 2024. De nuevo, licenciado, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. En verdad, un tema muy interesante ver sobre el duelo después de todas las cosas que han sucedido actualmente. Muchísimas gracias, eso sería Gracias a todo. ti. Gracias a todos. Buenas Gracias. noches.